clase media poco afortunada, actualmente ha habido un descenso de clase. Se puede decir que ha surgido una nueva clase, que es la clase subbaja. Es decir, disculpen, es que estoy fatal. Es decir, que ha habido un aumento de esos menores y de esas familias que han pasado a lo que llamamos pobreza o exclusión social. Es importante también porque estamos tratando de menores y hay muchos autores que coinciden que el mejor momento para reeducar o evitar problemas y educar en sí es la infancia con menores, y porque estos chicos presentan un perfil casi siempre que carecen de cierto tipo de características. En este caso, las habilidades sociales, aunque puedan parecer comunes, suelen ser deficitarias o mal evolucionadas en este tipo de menores. ¿Por qué sucede esto? Porque hay unos malos modelos de aprendizaje, es decir, que los familiares que tienen al lado no son capaces de reflejar ser un modelo adecuado, porque hay una baja asertividad al desarrollar dichas habilidades sociales y porque la adquisición de esas habilidades son inapropiadas. En este sentido, creemos que es esencial crear programas de prevención para que esto no ocurra. ¿Sí? ¿Otra vez? Nosotros nos hemos basado en un posicionamiento teórico bajo los modelos interactivos. ¿Por qué? Porque no solo creemos que las personas son las que adquirimos los conocimientos, sino que también es el entorno quien influye en la buena o mala adquisición de esas habilidades sociales. Bueno, habilidades sociales, características personales, en casi todo influye el entorno. Es por ello que hemos cogido una definición de Michelson en el 87, es un poquito antigua, pero creo que recoge todos los puntos esenciales de lo que son en sí las habilidades sociales, y nos apoyamos en él porque dicen que son puramente aprendidas, es decir, que gracias a eso se pueden crear programas de prevención que potencien o que ayuden a eliminar o erradicar pues las malas adquisiciones de las habilidades sociales. Las habilidades sociales incluyen comportamientos verbales y no verbales. También suponen iniciativas personales y respuestas concretas. Están influenciadas por el entorno, como bien les dije, lo de los modelos interactivos, y lo más importante es que pueden ser evaluadas, es decir, yo puedo evaluar el comportamiento de un chico respecto a las habilidades sociales y lo mejor de todo, se puede decir que se pueden trabajar. Vale, el procedimiento metodológico que hemos llevado a cabo con este proyecto ha sido el de investigación-acción, porque ello nos permitía transformar esa realidad social de la que estábamos tratando. A partir de que la investigación-acción nos posibilita crear un proceso cíclico en espiral, han surgido las tres fases que ven ahí. La primera sería de diagnóstico, la segunda de diseño, aplicación y evaluación del programa de mejora de las habilidades sociales y, por último, la evaluación del impacto del programa. A continuación les muestro el diseño del proyecto de investigación. No sé, ¿se lee bien? No. Bueno, yo se los voy diciendo. Pues en la primera... Voy a coger esto, porque yo tampoco veo... En la primera fase, el objetivo era analizar la habilidad de la asertividad. El indicador que utilizamos para ello sería el grado de asertividad en la muestra. Y los instrumentos que consideramos oportunos para lograr ese objetivo sería pasar la escala de habilidades sociales de Gismero, reformulada en cuanto al vocabulario, porque son niños que carecen de cierto tipo de cosas, y en educación pues el vocabulario pues nada. Observaciones estructuradas y observaciones no obtrusivas individuales a cada uno de los niños, sobre cada uno de los niños, y observaciones estructuradas y observaciones no obtrusivas individuales que las educadoras hacían de cada uno de esos niños. Eso servía para contrastar información y ver si lo que estábamos viendo desde un punto objetivo, ellas veían también lo mismo que nosotros.
En la fase del diseño y aplicación y evaluación del programa de mejora, tratamos de elaborar un programa de desarrollo y mejorar partiendo de las necesidades detectadas. Los dos indicadores que están ahí pues serían la pertinencia de los contenidos y la metodología del programa y la valoración del proyecto de enseñanza-aprendizaje. Para conseguir este objetivo, los instrumentos y técnicas de recogida de información serían el diario de campo de cada una de las sesiones llevadas a cabo y una entrevista semiestructurada a las educadoras para ver qué consideraban ellas, cómo se estaba llevando a cabo el programa y si ellas veían oportuno que había algún cambio significativo. También en la última fase de este proyecto sería la evaluación del impacto de dicho programa. Y el objetivo pues era valorar ese impacto en la mejora de la asertividad en función de los resultados obtenidos tras la aplicación del mismo. Los indicadores pues serían los resultados de mejora y los cambios perceptibles en la conducta respecto a la asertividad. Los instrumentos de recogida de información, pues se trataba de un cuestionario de evaluación del programa a cada uno de los menores. Se les volvió a hacer el post-test de la escala de habilidades sociales de Gismero. Y por último, una observación estructurada de cada menor. Bueno, una vez obtuvimos los resultados, pues lo que hicimos fue analizar todo el contenido, toda la información pertinente bajo una serie de matrices, siguiendo el proceso basado por Miles y Huberman y Flick. Se elaboraron 14 matrices para la fase 1, 2 y 3, por cada menor una matriz que sintetizaba la información relevante y 14 matrices con los resultados de mejora. Un minuto. Bueno, ya está. Las conclusiones que sacamos de este primer ciclo, pues son principalmente, nos hacemos una serie de cuestiones. ¿Eran los menores o son los menores del servicio de día de la Perdoma que está en Tenerife socialmente asertivos? Pues descubrimos en la primera fase que no lo eran. Tras los instrumentos que pudimos pasarle y las técnicas de recogida de información, descubrimos que eran deficitarios en algunas de las habilidades sociales que recoge la escala, como pueden ser cosas tan básicas como hacer peticiones, rechazarlas, pedir disculpas, aceptar las críticas. Pues casi todos mostraban un perfil deficitario en esas habilidades y eso fue lo que se trabajó en el programa. También otra de las preguntas sería ¿cómo elaborar un programa de intervención para la mejora de la asertividad en determinadas habilidades sociales? Pues nosotros partimos de la base que para elaborar un programa de mejora, y si de mejoras todavía más, se necesita partir de las necesidades sentidas y expresadas por el colectivo. Si tú haces un diagnóstico previo, probablemente ese programa tendrá mejor función que si tú partes de la base piramidal, es decir, lo construyo y luego lo llevo a cabo a ver si funciona. Y por último, ¿qué impacto ha tenido el programa llevado a cabo a la práctica? Los cambios, ya que es el primer ciclo de la investigación-acción, los cambios fueron significativos pero puntuales. No todos los menores obtuvieron una evolución deseada, pues dependía de varios factores, como había una chica que tenía un déficit mental, otros que por falta de atención, habían varios casos, ¿no? Entonces no todos obtuvieron los resultados que se deseaban con ese programa. Nosotros vamos a seguir investigando sobre esta línea de investigación porque creemos que es justo que se les dé a todos por igual una oportunidad en la realidad social que estamos viviendo. Gracias.
A continuación, el compañero Xavier Jimeno Monterde, de nuevo, nos presenta la comunicación, expectativas de acogida, éxito y fracaso, el imaginario de los menores que migran solos. Hola de nuevo. Ya sabéis que estamos investigando sobre los últimos 10 años de menores en Aragón y ahora, como os decía antes, os queremos presentar... Es que no veo las diapos. Os queríamos presentar otra parte de la investigación sobre el discurso institucional y lo que eso arrastraba en la práctica de tutela de los chavales, y en este caso es sobre el tan traído y llevado, y que ayer volvió a salir, me acuerdo, en la mesa de menores de los especialistas, el efecto llamada. Nosotros, cuando empezamos la investigación, teníamos unos a prioris de nuestra práctica profesional y queríamos, como corresponde a una labor de investigación, contrastarlos. En principio partíamos de que había un discurso institucional muy marcado sobre la existencia de un efecto llamada provocado por la posibilidad de ser acogidos en el sistema de protección. Este efecto llamada, del cual la political correctness nos indicaba que no se verbalizaba, que no se escribía y sobre todo que no se teorizaba, estaba lastrando parte de las praxis de la Administración con respecto a los menores no acompañados. Nos costó llegar hasta el año 2005 en el tema de documentación para intuir las primeras referencias a esta posibilidad de que había un efecto de llamada, porque hasta mitad de la década, hasta el 2006 y 2007, no hay una presencia masiva y que desborde los servicios de protección de este tipo de menores. No había una presencia de este tipo de menores en Aragón que desbordara los servicios de protección. En ese momento es cuando los informes, especialmente de la Defensoría del Pueblo Autonómica, lo que nosotros llamamos el Justicia de Aragón, empiezan a hacer referencia a al cambio de situación de Aragón en las rutas migratorias de los menores por el conjunto de la península. Ya Aragón deja de ser una comunidad de paso y los técnicos y la Administración empieza a detectar que es una comunidad de destino, como bien ha comentado antes en alguna otra ponencia respecto, por ejemplo, a Valencia, ¿no? Es decir, ¿cuál era el cambio de estatus que se había producido en Aragón? Pues que en Aragón, en ese momento, los menores pasaban a considerar que era más plausible, que era más posible la posibilidad de ser tutelado. Bueno, como podéis ver en los discursos, los técnicos empiezan a hablar de que la información empieza a correr, de que es más posible la tutela dentro de Aragón, y eso pues cambia totalmente, efectivamente, las expectativas de los chavales. Pero cuando hablamos de expectativas previas, ¿de qué estábamos hablando? Pues estábamos hablando, en principio, empezamos a analizar cuando estábamos hablando de algo mucho más importante de lo que nos están diciendo los propios chavales o los técnicos. Creíamos que la existencia, y en ese momento así lo teorizamos, y un poco este sería el esquema que os presentamos de teórico, la presencia de un sistema de protección evidentemente estaba definiendo en origen parte de los discursos, y partíamos siguiendo el discurso institucional, decíamos la mayoría de los discursos, luego veremos que no es así, y que el factor de movilización, el motor de ese cambio en los menores, estaba provocado por dos factores. Por un lado, las estructuras públicas y privadas desplegadas para acoger en régimen de tutela a los menores solos, y por otro lado, los itinerarios individualizados que incorporan al menor solo a los servicios públicos del Estado del Bienestar, sanidad, educación y empleo, y lo diferenciaban del resto de las migraciones adultas clandestinas. Lo que también veíamos que estaba presente en el discurso institucional, y ahí nos dejábamos arrastrar nosotros, porque luego veremos que no en todas las ocasiones era así, en los menores había habido un cambio, pasaban de ser asistidos en un concepto asistencialista del concepto de trabajo social o de acción social, ellos pasaban de ser asistidos a ser consumidores, es decir, a ellos por el código verbal, intuíamos tanto por los profesionales como por los menores, que habían subvertido el orden, pasaban de ser usuarios a consumidores de los servicios públicos de atención a menores. Esto planteaba un dilema, lógicamente, y una serie de contradicciones que los menores, y eso hay teoría, Liliana Suárez y otros, al respecto, los menores estaban, digamos de alguna manera, utilizando estratégicamente. Este es un poco el esquema que nos planteábamos. Pero luego dijimos, bueno, vamos a analizar realmente si este es el discurso institucional y que nos está arrastrando a nosotros en la investigación, vamos a ver cuáles son las estrategias reales de los chavales. Una vez que llegamos a las estrategias migratorias reales, partiendo desde el origen, vimos que
la pluralidad era muchísimo mayor. Es decir, con el discurso institucional se estaban dejando al margen muchísimas expectativas previas o no de acogida. Es decir, los chavales no tenían mayoritariamente esas expectativas previas. ¿Qué tipo de proyectos migratorios tenían? Por un lado, había chavales que sí que conocían en origen la existencia del sistema de protección, incluso utilizando las nuevas tecnologías para acceder a ese conocimiento, pero había un volumen muy importante, y esto sí que es un poco, lo lanzamos ahora a la Administración para contrastar su discurso, es decir, no penséis que todo lo que estáis percibiendo es así, porque hay un volumen muy importante de menores que nos están manifestando en las entrevistas que no conocían la existencia de los centros ni tenían ningún proyecto siquiera migratorio definido. Incluso algunos estaban siguiendo simplemente las rutas de los adultos y eran detectados como menores al llegar a la península, o en este caso o vía Canarias. Entre los que no tenían ninguna información, ¿cómo llegaban entonces a la vía institucional? Pues por muchos canales. Muchos llegaban a la institucionalización y al sistema de protección porque lo conocían una vez llegados aquí, por las redes de iguales, por los familiares. Otros venían derivados de Francia, porque su proyecto migratorio empezaba era ir por ejemplo, del Magreb a Francia, pero en Francia conocían la existencia del sistema de protección español y acudían. Es decir, en origen no era el motor de la migración, pero que sí que en la ruta se habían encontrado con esta posibilidad. Incluso le devolvíamos el discurso a la Administración desde la investigación y decíamos, bueno, es cierto. Es cierto, vosotros, las administraciones, también estáis generando expectativas, pero interautonómicamente, es decir, había chavales, y os leo un pequeño texto: no me gustó el centro del País Vasco, a lo mejor te quedas ahí y no consigues nada. Ellos, los educadores, me compraron un billete a Zaragoza. Había jóvenes ahí que me dijeron que en Zaragoza se estaba mejor. Es decir, las propias administraciones estaban generando expectativas en los chavales de que moviéndose de una comunidad a otra iban a tener mayores posibilidades de insertarse en un sistema de protección y conseguir la regularización de los papeles. Y finalmente veíamos que las expectativas previas de acogida no tenían no implicaban una relación directa con una expectativa previa de éxito en el proyecto migratorio. ¿Qué era el éxito, tal y como nosotros lo analizamos en el discurso de los menores? En principio, el éxito es la expectativa común a mejorar, y eso es algo común en los discursos de los técnicos de los menores, pero los propios técnicos reconocían que no implicaba el concepto de éxito. El éxito no era el sistema de protección. Los chavales no concibían como un éxito llegar al sistema de protección, sino lo que podía venir por ese medio, que podía ser trabajar, conseguir sus sueños sociales o económicos. Por otra parte, también veíamos que había chavales que el concepto de éxito lo desarrollaban in situ, una vez llegaban al territorio, es decir, una vez que habían sabido flexibilizar sus proyectos previos y adaptarse al sistema de protección, y es donde a lo mejor venían sin una intención de trabajar o estudiar, y entrando en el sistema de protección y en el itinerario que se les planteaba de fórmate, busca trabajo, ellos habían llegado a conceptualizar su situación en ese momento como persona que ha estudiado o persona que ha podido trabajar como una situación de éxito. Y también podía darse el caso de que el éxito fuera simplemente aquello que ellos querían transmitir, aunque no lo estuvieran percibiendo como tal, hacia su situación de origen, ¿no? Hacia su punto de partida. También se daba la situación contraria, es decir, podía haber una percepción de fracaso que los técnicos asociaban directamente al estrés, a la decepción, al malestar, y que nosotros veíamos que para los menores era algo muchísimo más complejo. Es decir, por no extenderme más, porque ya me han pasado la famosa tarjetita, creíamos que la situación de crisis, especialmente de la crisis económica, que en Aragón llega un poco más tarde por el fenómeno Expo, y podemos estar hablando del año 2008, es decir, los últimos 3-4 años, en la situación de crisis estaba agravando también la situación de las posibilidades de percepción de éxito en los menores, y sin embargo estos no estaban yéndose masivamente de Aragón como destino de protección, sino que estaban subvirtiendo, y ahí habría mucho que hablar, esa nueva situación de orden o situación de protección sin empleo. ¿En qué sentido? Pues, y esta es mi última parte de la intervención, en cualquier caso, los menores se veían forzados, con crisis o sin ella, a transmitir una percepción, aun viviéndola como fracaso, de éxito hacia su origen migratorio inicial. Y bueno, pues luego podremos debatir más sobre este tema. Muchas gracias.
Gracias, Xavier. A continuación, Ángel Madero Arias nos presenta la comunicación Programa Residencial para Menores Extranjeros No Acompañados con Problemas de Conducta y de Consumo de Sustancias Tóxicas. Cuando quiera, Ángel. Bien. Buenos días a todos. Gracias a la organización por permitirme estar aquí esta mañana con todos vosotros y todas vosotras. La presentación que voy a hacer no es tanto la ponencia que tenéis ya por papel y que podéis leer tranquilamente y hacer las consultas a través del email que consideréis oportuno, como decir pinceladas del modelo de intervención que desde Dianova estamos desarrollando en la atención no solo a los menores extranjeros no acompañados, sino en general a los menores que atendemos en nuestros centros. Hacer el paréntesis y explicar que nuestros centros son, salvo un centro de primera acogida que tenemos en Guipúzcoa, son centros para menores que presentan trastornos de conducta y problemas de adicción, con lo cual no son centros residenciales normalizados. Son centros a los cuales llegan los chicos después de haber pasado, pues, bien por la red, por el mapa de recursos de los centros normalizados, bien que nos vienen directamente de familias directamente de deshogar por tener ese problema de adicción. Lo que quiero decir es que el trato que tenemos nosotros con los MENA, con los menores extranjeros no acompañados, no significa que sea la generalidad, sino que son aquellos chicos, pues, que llegan al último recurso de la protección antes de, en muchos casos, desgraciadamente, pues pasar, como ha comentado el compañero, al sistema de reforma, ¿no? Comentar desde qué posición inicial vamos a hablar. Vamos a hablar desde la posición de que la diversidad y el conflicto son fuente de progreso y oportunidades. Si partimos de una mirada negativa en la intervención con los menores, probablemente llegaremos a resultados poco deseables o incluso negativos. Y fundamental partir de la posición inicial de que no se debe de trabajar con perfiles generales, sino con acompañamiento a personas. La compañera comentó antes que cuando se intenta limitar la intervención generalista, ¿no?, de, pues, trabajar con el grupo de menores no acompañados o con el grupo de menores que puedan tener un trastorno oposicionista o un TDAH, corremos el riesgo de perder muchísima riqueza del individuo, que precisamente será lo que nos posibilite el ayudarle, el acompañarle a la mejora en su vida y al cambio necesario. La distribución de los centros en Dianova, bueno, para que tengáis una idea, estamos distribuidos por toda España. Si bien es cierto que existe, sobre todo el centro de urgencia, que sí es específico de MENA, el resto de los centros hay convivencia entre menores extranjeros no acompañados y menores autóctonos. ¿Qué pasó? Que cuando Dianova empezó a trabajar con menores, que fue allá por el 2000, anteriormente solo se trabajaba con adultos, se encontró con el gran problema de que cuando empezó a aumentar la población de menores extranjeros en los centros de trastornos y adicciones, pues comenzaron a haber numerosos conflictos con el personal educativo, porque precisamente se intentaba intervenir con el colectivo en lugar de con los individuos, con lo cual, pues, se intentaba o se aludía a que no se tenía conocimientos para poder trabajar con los menores extranjeros no acompañados, cuando realmente lo que deberíamos de trabajar es con Mohamed, con Adil, con Ibrahim o con el individuo que nos fueran llegando. Esto tiene cierta justificación en el sentido de que, para que os hagáis una idea, del 2007 al 2008 se pasó de una presencia del 30% de menores extranjeros en los centros a un 64% de presencia de menores extranjeros, con lo cual, pues, desde la entidad se hizo un plan de choque, entre comillas, se tiró de gente que teníamos cierta experiencia en el trabajo con menores extranjeros no acompañados, pensando que era necesaria una intervención generalista,
y cuando nos incorporamos una serie de personas, entre las que me encuentro yo, al modelo Dianova, nos encontramos que realmente el modelo Dianova lo único que requería era la adaptación al individuo como en el mismo modelo se establecía, con lo cual se partía de una base equivocada, y es que se había olvidado la individualización en la intervención. La visión de Dianova, que es anterior a la intervención con los menores extranjeros, es que con la ayuda adecuada cada persona puede encontrar en sí misma los recursos para lograr su desarrollo personal y su integración social. Esto sirve, lo mismo hayan nacido en Tánger que en Cuenca, exactamente igual. ¿Qué principios o qué partes conforman el modelo Dianova? Pues por un lado tenemos los principios pedagógicos terapéuticos que se utilizan, que son, o por los que nos regimos, que son la pedagogía de la vida cotidiana, la pedagogía del afecto, la orientación a la abstinencia. Recordad que nuestros centros son para chicos que tienen problemas de consumo, y la filosofía de la convivencia. Por otro lado, desarrollamos una serie de herramientas metodológicas para intervenir con nuestros menores, como son el trabajo con el grupo de iguales, la asunción de responsabilidades, el acompañamiento, la contención no física sino emocional, la observación constante, el equipo interdisciplinar, la individualización, el centro residencial como herramienta metodológica. Vuelvo a recordar que nuestra intervención son para menores que requieren de una intervención específica. No es un centro residencial de larga estancia, sino que son, para poner un ejemplo, como el que se hace un trasplante de hígado y requiere pues durante X tiempo pues tener unas condiciones óptimas para no coger una infección o recaer en la enfermedad que se tiene, con lo cual es necesario que en un momento dado, cuando un menor entra en una dinámica autodestructiva, sacarlo de su contexto, sacarlo de la normalización, entre comillas, durante un tiempo muy limitado para hacer un tratamiento de choque. El trabajo en red y la red de centros Dianova. Por otro lado, tendríamos las estaciones educativo-terapéuticas, como sean las tutorías, la terapia grupal, la terapia individual, las aulas temáticas, la actividad ocupacional, las reuniones, las clases, talleres ocupacionales, el deporte fundamental, la salida educativo-terapéutica, las visitas familiares al centro y las salidas culturales y de ocio. En el caso de los menores extranjeros no acompañados, las visitas familiares al centro, que como comprenderéis son bastante complejas, lo que se cambia es por una relación constante con la familia de origen, para que no se olvide en muchos casos el motivo por el que están aquí, y en otros casos para que no pierdan esas raíces que consideramos fundamentales para el desarrollo de cualquier persona. Y por último, bueno, el sistema de calidad que debe de primar en todo proceso. Centrándonos un poquito en los principios pedagógicos terapéuticos del modelo Dianova, podríamos podríamos hablar que la pedagogía de la vida cotidiana es fundamental para la intervención con chicos que tienen problemas de adicciones y de trastorno de conducta, porque hay que ayudar a sistematizar muchísimo su tiempo y a saber usar el tiempo de manera correcta. La pedagogía del afecto es fundamental porque son chicos que vienen muy deteriorados anímicamente, afectivamente, y es muy importante que el educador desarrolle una intervención con una proximidad óptima, es decir, no hay que ser amigo del chaval, pero tampoco hay que ser pues la persona aséptica que te da órdenes de cómo actuar. Hay que estar constantemente e individualmente utilizando esa proximidad y distancia en función de lo que se quiera trabajar con el chaval y en el momento en el que se encuentre. La orientación a la abstinencia es otro tema fundamental en el modelo y en los principios pedagógicos, puesto que, vuelvo a recordar, son menores que presentan problemas de adicciones, en algunos casos graves, en otros algo más leves. Pero es fundamental el dotarlo de herramientas para que el día de mañana pues no necesiten volver al consumo para evadirse de sus problemas. Y por último,
la filosofía de la convivencia, que es fundamental para cualquier joven, el aprender a vivir en comunidad, en respetar la mirada del otro y el sentirse orgulloso de lo que se es y pelear por lo que se quiere ser. Y como no tenemos mucho más tiempo, simplemente referir que